Dios le bendiga a todos mis hermanos de las redes sociales. Este es su segmento Volviendo al Diseño Original con el pastor Julio César Santana. Estamos bien contentos de poder estar aquí con ustedes para poder bendecirlo con esta poderosa entrevista, hermano. Mire, yo no soy gente de estar entrevistando personas, pero me he sentido más que privilegiado de poder entrevistar a una joven que el Señor ha hecho cosas grandes, que yo sé que después de esta entrevista ella va a tener más entrevistas, porque esto debe de saberlo el mundo. El mundo necesita saber de dónde Dios sacó a esta joven. Y antes de comenzar quiero bendecir al Señor y leer una porción de la palabra que se encuentra en Daniel capítulo 4. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Nabucodonosor, rey a todo el pueblo, naciones y lengua, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi palacio resplandeciente y en mi palacio. Y vi un sueño que se apacentó, y teniendo en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Me encanta esta palabra donde Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Estamos aquí porque hemos entendido que el poder de Dios es un poder que cambia, es un poder que transforma, es un poder que limpia al ser humano. No importando por la condición que estés pasando, Dios es real y para siempre es su misericordia. Por eso estamos aquí, para demostrarle al mundo y decirle al mundo que sí se puede volver al diseño original, que sí se puede cambiar, que en Cristo hay libertad, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo cambia, que para Dios no hay nada imposible, que lo que es posible para el hombre es posible para Dios. Y estamos aquí con una joven que el Señor ha cambiado, que el Señor ha rescatado, que el Señor ha lavado con su sangre, porque para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Y estamos bien contentos de poder escuchar a una joven que ha sido libertada del lesbianismo. Porque toda atadura y todo cautiverio, gloria a Dios, tuvo que tener un origen. ¿Por qué cayó en ese lugar? ¿Por qué estuvo cautiva? Y en estos días la escuchaba y me gozaba cuando te escuchaba hablar, porque yo decía, verdaderamente yo no soy el único que Dios ha cambiado. Cuando tú llegaste a la iglesia, me sentí tan bendecido por Dios. Poder ver gozándote en el Señor, poder verte alabando a Dios con esa libertad. Yo decía, Dios mío, mira esta joven, la cara llena, la cara con tatuaje en la cara, con tatuaje en sus manos. Y adorar a Dios con tanta libertad me produce gozo. Amén. Me produce, gloria a Dios, satisfacción. Y poder reconocer que el Dios que yo le sirvo no solamente cambia a los homosexuales, también cambia a la lesbiana. Así es. También cambia a la... Queremos escuchar tu historia. Yo quiero que toda la gente que está ahí conectado, la gente que están conectado en YouTube, bendigo a la gente que están viendo esta entrevista y a los que lo van a ver después. Queremos escuchar qué pasó contigo, cómo fue tu niñez primeramente. Amén. Mi nombre es Kirsis del Carmen, para los que no me conocen. Vengo desde Puerto Plata. Mis padres viven allá, de allá son mis raíces. Soy puertoplateña, pero ya llevo unos cuantos años aquí en Santo Domingo. Tengo muchas cosas que decir de Dios porque Él es mi amigo, antes que todo. Pero mi niñez fue una niñez bonita, porque estuve rodeada de personas maravillosas como es mi madre y mi padre. Crecí en un hogar muy humilde, pero con muchos valores cristianos y muchos valores de mamá principalmente. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años. Esa fue la razón principal por la cual quizá mi vida tomó otro rumbo. Para los padres que están viendo esta entrevista,
tengan mucho cuidado la crianza que le den a sus hijos, porque una ruptura de familia puede agraviar un adolescente. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años, a raíz de que mi padre se fue de casa. Yo tuve un rumbo distinto al que mis padres me inculcaron. Gloria al Señor. Desde muy niña fui perseguida por el enemigo, porque él sabía ya cuál era el propósito de Dios para mi vida. Gloria al Señor. Cuando el Señor, aleluya, tiene un propósito, un plan contigo, tú vas a tener persecuciones desde tu infancia. Recuerdo que desde mi infancia era tocada por alguien que mis padres nunca supieron. Se lo confesé a mi madre ahora porque soy cristiana. Era tocada por una persona cercana a mí que me llevaba a lugares ocultos para hacerme cosas que no eran de Dios. Ya desde ahí yo tuve el instinto de que me gustaban las chicas, porque estaba siendo violentada sexualmente por una persona. Y por eso yo conocí el mundo de lesbianas. Fue una niñez bonita, pero maltratada. Gloria a Dios. Nunca pensé que iba a hablar esto acá en público, pero fue difícil para mí ver a mi madre sufrir porque mi papá se había ido de casa. Más adelante mi mamá perdió a mis abuelos, se murieron. Mis padres se separaron y separaron su amor de mi corazón, y eso me dolió mucho, y por eso yo cogí la calle. Ya a los 12 años yo vivía aquí en Santo Domingo y vivía con una tía. Siempre vivía con personas diferentes, con mi abuela, con mi tía y así sucesivamente. ¿Fuiste de casa en casa? Sí. ¿Estaba de casa en casa? Sí, fui de casa en casa viviendo con diferentes personas. Iba teniendo diferentes cambios para mi vida, que eso arruinó un poco mi niñez. Pero eso no me quitó el amor de mi familia, porque yo siempre fui muy amada por ellos. ¿Cómo llega a la calle? ¿Cómo llega a la calle? ¿Cómo conociste unos amigos? ¿Qué pasó con esos amigos? ¿Cómo tú llegas al mundo de las drogas, al mundo de la prostitución, al mundo del lesbianismo de lleno? Amén. Bueno, yo vivía aquí con mi tía, vivíamos en la Independencia. Luego ella se tuvo que ir a Estados Unidos y yo tuve que mudarme a Sabana Perdida. Luego de eso conocí varios amigos, los cuales no voy a mencionar por respeto, y a los 18 años yo me fui en la San Vicente de Paúl. A mis 18 años, en vez de yo estar en la universidad, yo estuve prostituyéndome en aquella calle. Personas que me conocen de antes sí saben que lo que estoy hablando es cierto. Me dolía mucho porque tenía que montarme diferentes días con diferentes personas en carros, con la suposición de que alguien me matara, de que alguien me dejara tirada por ahí. Conocí por una persona a la cual me voy a reservar el nombre, que fue quien me dio 16 años de edad, probé mi primera droga de cocaína. Y recuerdo que ese día que la probé me quedé así como tiesa, como por varias horas, y no entendía. Bueno, esa persona ya no está aquí, pero esa fue la persona que me dio por primera vez. Ahí empecé a consumir de manera frecuente, ya no podía pararme. Ya cuando vine a cumplir mis 20 años estaba hecha una basura del diablo. El Señor lo reprenda, porque lo primero que el enemigo te quiere venir a robar es tu identidad. Perdí la identidad, ya no me llamaba Kirsi del Carmen, sino adquirí otra identidad que me llamaba Ciela. Fui atormentada por ese demonio por un tiempo, porque me cambió la identidad, ya no quería ser Kirsi. Yo le decía a todos mis amigos, no me llamen Kirsi, sino Ciela. Y ese espíritu que entró en mí me hizo volverme más adicta, me empecé a prostituir con más frecuencia y muchísimas cosas más. Tú me estuviste explicando que fuiste violada por unos amigos. Sí, fui violada por unos amigos, los cuales me drogaron y de antemano los perdono, porque yo los perdoné desde el primer momento que eso ocurrió, porque yo estaba drogada y al yo consumir mucha droga, la gente siempre me ofrecía a cambio de mi cuerpo y yo accedía porque quería la sustancia en mí. Me pasó eso y
Después de ahí fue que pude conocer al Señor, porque recuerdo que cuando desperté estaba llena de sangre. Entonces no entendía por qué si estaba con mis amigos estaba llena de sangre. Y cuando me empezaron a doler mis ovarios, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y dije, wow, pero tengo un fuerte dolor en mis ovarios que no lo entendía. Porque el enemigo, gloria al Señor, quería que yo no tuviera hijos. Por eso estaba maltratando esa parte interna de mí. Pero hubo algo que yo siempre tuve en mente y era que Dios tenía un propósito y tenía un plan. Porque yo veía que siempre desde niña venía siendo perseguida por demonios de persecución de siempre me han querido, pero Dios me estuvo. Y estoy aquí por obra y gracia del Señor. No importa que ya ellos me hicieran eso, sino que a veces nosotros los pastores necesitamos un Judas que nos entregue para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y para mí esos hijos en ese tiempo fueron los Judas que me entregaron al propósito de Dios. Wow, sí, porque a veces hay situaciones que pasan en nuestra vida y nos acercan al Señor, nos acercan al propósito, nos acercan para que nosotros podamos buscar más del Señor. Y algo que tú decías me impactó mucho y es una de lo que más me impactó y por eso quise hacer esta entrevista. Tú tenías una chica que era tu pareja. Sí. Y esa pareja tú lo diste todo por ella, hasta te fuiste a ir a otro país para poder darle. Y cuando tú vieron donde ella te tiró la ropa para afuera y te botó como que era una basura. Así es. Bueno, yo estuve con ella por 3 años. Era mi pareja. La amaba muchísimo. Me fui a otro país y allá estuve bailando en un nightclub. Y cuando regresé acá, ya ella tenía otra persona. Y cuando pasó eso, ella me botó porque ya no nos estábamos entendiendo. Yo podría decir así también, porque yo también era tremenda, pero ella me botó de su casa y yo no tenía dónde vivir y me tuve que ir a dormir para una cabaña y ahí fue que yo conocí al Señor. Ahí fue que yo empecé a orar por primera vez, clamándole a Dios que me hiciera libre porque estaba teniendo muchos problemas con ella. Y ella lo sabe. Estaba teniendo muchos problemas con ella de maltrato y estábamos teniendo muchas peleas. Nosotros peleábamos frecuentemente. Tenía una amiga que gloria al Señor, me traicionó también. Recuerdo que cuando pasó eso, estaba en casa de mi madre de vacaciones en el campo y mi mamá solo me sobaba y yo lloraba en las piernas de mi mamá porque no entendía por qué el amor de mi vida me había dejado. Y mi mamá me decía, sí, según yo, que para ese tiempo era el amor de mi vida. Nunca pensé que alguien que yo amaba tanto me iba a traicionar o me iba a dejar cuando aunque yo la necesitaba. Estaba en un diseño incorrecto. Porque no exactamente, porque no era la voluntad de mi padre. Y yo siempre dije, yo soy cristiana, yo estoy en este mundo, pero yo terminaré siendo cristiana. Yo declaré una palabra en mi vida que se cumplió para gloria y honra de Jesucristo, porque yo entendía que por el pecado adámico estaba en la desobediencia, aleluya, de lo que pasó ya en el huerto del Edén, pero yo también entendí que la palabra decía que varón y hembra los creó Dios, y por eso yo ahí sabía que yo estaba haciendo algo que estaba violentando el patrón de mi Cristo, gloria a Dios. Entonces cuando ella me votó, ahí fue que yo pude conocer a Dios, porque entré en una desesperación como de mucho enojo, porque me bota la persona que amo, me traicionan mis amigas, siempre era traicionada por una amiga, para que puedan entender más o menos por dónde viene la raíz de todo eso. Siempre era traicionada por una amiga y cuando veo que deposité mi confianza en personas que al final me salieron lo contrario a lo que yo tenía la perspectiva de que eran gente mía, que yo amaba, no pensaba que gente que yo amaba me iba a lastimar de tal manera. Pero ¿qué sucede? Recuerdo que un día no tenía dónde vivir y yo estuve en una cabaña sola y yo empecé a clamar en aquel lugar y había una alabanza mientras yo prendí la televisión, que se puso una alabanza que decía: y que al final será
mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado. Y ahí fue que yo entendí que Dios estaba conmigo. Y yo empecé a clamarle y a decirle, yo sé que yo he estado en desobediencia, pero también yo sé que yo soy templo del Espíritu Santo. Y si tú me creaste para cosas grandes en esta tierra, entonces yo necesito que tú ahora hagas una intersección en mi vida y que tú me acerques al propósito que tú tienes para mí. Gloria al Señor. Y ahí fue que yo empecé a ir conociendo del Señor. No tenía dónde vivir, pero al otro día una persona me regaló 10,000 pesos y yo me mudé en una casa. Y ahí yo empecé a conocer de Dios en mi intimidad, cuando vi que me abandonaron todos mis amigos, gente que tomaban conmigo, que estaban conmigo, se fueron y me dejaron sola. Sí, hermano, te van a abandonar tus amigos, te van a abandonar la gente que tú amas, porque el Señor quiere limpiarte de todo lo que para ti parece bueno, pero que para Él no es conveniente. Dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí yo pude entender que el Señor estaba preparando un escenario para Él llevarme como su vasija de honra, aleluya, para Él honrar su nombre en mi vida, porque dice la palabra que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios y grandes. Y yo soy esa mujer que cuando el Señor pasó por allá por Samaria, tocó el borde de su manto, porque recuerdo que llegué a la iglesia, no porque me llevó un amigo, la gente me predicaba y me hablaba, pero yo no escuchaba porque yo estaba encadenada. Hay mucha gente que te va a hablar, que te va a decir, ven a los pies de Cristo, pero tú solo tienes que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo y creerlo cuando Él te llame. Gloria al Señor. Yo recuerdo que yo tuve una revelación, estaba con un enterizo que usaba usar en negro, y yo vi una persona de mi iglesia que se llama Melissa Carrasco. Vuelvo y repito esto porque eso fue como el Señor me llamó. Gloria al Señor. Y cuando yo llegué a la iglesia, estaba en el último asiento, fui con una amiga a la iglesia, aleluya, y le dije, oye, recuerdo que estaba haciéndome las uñas en un lugar y le dije a una hermana de la iglesia actual donde estoy, yo tuve una revelación con el Señor de que Él me llamó y yo conozco una persona de esa iglesia y si cuando la vea te diré quién es, aleluya. Y cuando estuve allí sentada en el último asiento de la iglesia, vi un predicador de Boca Chica, si mal no recuerdo. Entonces yo estaba escondida, tratando de esconderme del Señor. Pero hermano, por más que tú huyas, tú no podrás escapar del propósito que Dios tiene para ti. Y cuando estaba ya escondida, escondidita así, porque no quería que nadie supiera que estaba enferma de mis ovarios, el Señor me dijo, párate, levántate, que fui yo quien te llamé. Y ahí yo recordé el sueño. Cuando mientras yo iba caminando por la iglesia, había una campaña, empezó a llorar la iglesia completa, porque no era cualquier persona que Dios estaba llamando, sino su hija amada que Él había escogido, porque yo no escogí al Señor. El Señor no es que uno no escoge al Señor, pastor. El Señor es quien nos escoge a nosotros conforme a su voluntad, porque si fuese así, hubiera mucha gente que fuera cristiana. Pero no todo el mundo tiene la valentía, aleluya, para dejar su propia vida, porque la palabra dice, si alguien viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame y tome su cruz. No es que el hermano te va a cargar, aleluya. La cruz tuya eres tú que tienes que cargar la misma cruz que cargó el Padre por ti. En aquel lugar santo que Él puso su cuerpo para que tú y yo hoy seamos libres. Y cuando me paré, que empecé a llorar, yo empecé a decir, Dios mío, porque yo no me podía creer que en ese momento yo era la elegida del Señor. Así como esa mujer de Samaria, Verónica, que estaba allí en aquel lugar, que fue la única mujer que pudo identificar que ese era el rey de la tierra. Esa mujer soy yo. Esa mujer que allá se escondió dentro de la multitud para que nadie la viera, pero que sí tocó el borde de su manto para hoy ser libre. Esa mujer fui yo. Estaba enferma de mis ovarios, pastor. Nadie lo sabía, pero Él sí lo sabía. Y Él me dijo, levántate, que fui
fui yo quien te llamé y yo acepté mi llamado. Dice la palabra que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Yo soy una escogida del reino. Mucha gente me menospreció por la apariencia física que tengo de mis tatuajes, pero Él no me rechazó. Él no me rechazó. Este ha sido mi aguijón para hacerme más fuerte en el Señor. Porque cada vez que una persona levanta su piedra para tildarme con mis tatuajes, para señalarme, esa es la fuerza que me dan para yo buscar más veces. Porque ahí yo le he demostrado al mundo que hay una oportunidad para los tatuados, para las prostitutas, para los indigentes, para los para aquellos que nadie ama. Él los ama. Él todavía está esperando que tú abras tu corazón, porque el Señor no rechaza un corazón constricto y humillado que vaya delante de su presencia pidiendo auxilio. Y yo estoy aquí por obra y gracia del Señor. Fui maltratada, machacada como Él, porque no creas que cuando tú tienes propósito es que el enemigo te ataca. Es que el enemigo viene detrás de ti, porque el enemigo no va a atacar a nadie que no tenga propósito. Si tú tienes propósito, si tú estás siendo atacado, si tú tienes guerra, es porque hay un propósito de parte del Señor para ti. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 9, la historia de Pablo. Así es. Pablo era un perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia. Así es. Y el Señor se encargó de salir al encuentro en Damasco. Amén. Me gozo en el Señor de poder escuchar la historia de esta joven. Gloria a Dios. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido tu momento cuál fue tu momento más difícil, de más dolor, que te sentiste como tan terrible en el mundo? ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida en el mundo? Bueno, mi momento más difícil fue cuando mi mamá y mi papá se separaron. Porque yo confiaba en Él y en lo que ellos habían creado juntos. Pero un momento muy difícil de mi vida en el mundo fue cuando tuve que vender mi cuerpo. Muchas veces acostarme con hombres que no me gustaban para poder sustentarme. Otro momento muy épico de mi vida fue cuando tuve que bailar desnuda en otro país para poder sobrevivir allá. Esos han sido unos momentos que marcaron mi vida. Pero creo que el momento más fuerte de mi vida fue ya no tener control de mí cuando estaba usando ciertas sustancias. Se acostaban contigo con esa condición. Sí, siempre me usaban porque el enemigo va a traer personas que solo quieren tu cuerpo, que solo quieren un momento. Me ofrecían muchas cosas, pero siempre me ofrecían muchas. Recuerdo que un día me desnudé en una discoteca aquí en Santo Domingo y le pedí al Señor que si ese video no salía a la luz, yo iba a entregar mi vida. Le pedía por favor que ese video no llegara a los ojos de mi mamá, porque recuerdo que no tenía para pagar mi casa en ese entonces y estaba pasando una situación mala de mi vida y tuve que hacer eso en una discoteca por 15,000 pesos. Rogué al Señor que ese video no saliera a la luz. Mucha gente me usaba, tanto amigos como familiares, como cualquier persona me podía usar porque yo estaba cautiva, necesitada. Ellos decían, no, es una loca. Esa loca tú le das una ya, porque así era que me tenía el enemigo, usándome por las sustancias que yo consumía. Wow, terrible, gloria al nombre del Señor. Eso es lo que pasa con la juventud cuando está cautiva, cuando el enemigo lo tiene subyugado a yugo de esclavitud. Así es. Pero qué bueno es cuando tenemos un Dios que cambia, que liberta, que restaura, que para Él no hay nada imposible, que todo es posible para ese Dios que cambia, para ese Dios que transforma. Era lesbiana, fue violada por sus mejores amigos, fue maltratada, le destruyeron sus ovarios, porque imagínese, hermano, un hombre endrogado, 2 y 3, a una persona le dan hasta destruirla porque están endrogados. Tener que acostarse con varios hombres para poder prostituirse. Pero lo que más me agrada de esta historia, es que Cristo llegó en su ayuda. Aleluya.
que Cristo llegó en su socorro. Por eso que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya ella no es lesbiana, la maltrataron, se volvió al lesbianismo, usó droga, robó, atracó, le tiraron la pareja con la que ella vivía, le tiró la ropa para la calle, la intentó matar, se fajaron, pelearon, pero todos la dejaron. Pero en medio de su soledad, lo que más me impacta es que ella está en una cabaña, y en esa cabaña donde ella está, prende la televisión y la alabanza que sale es la que ella cantó. Así es. Y al final de todo esto, el Señor cumplió su de nuestra hermana propósito. Lily Goodman, una canción poderosa. Al final Porque Dios, de todo. Dios nunca deja a sus hijos solos, manita. Nunca deja a sus hijos solos. Y he visto la gloria de Dios en mi vida. Ahora por donde yo paso ya no me llaman la loca, sino que me llaman la sierva de Cristo. Y el Señor me dio identidad propia, me dio seguridad. Me encontré, doy gracias al Señor que encontré unos buenos pastores, Reinaldo Paulino y mi pastora Yubelvis, que nunca me miraron lo que veían fuera de mí, sino la grandeza que el Señor iba a hacer conmigo, porque ellos tuvieron visión. Porque el pastor, a veces la gente llega a personas... Voy a hacer un paréntesis. Escuchen, pastores, ministros, hombre de Dios. A veces la gente va a llegar a nuestra iglesia, no lo miremos por la apariencia de cómo llegaron. Veamos el propósito de Dios y cómo lo puede usar el Señor mañana. Amén. Para rescatarle su gente. Así es. Entonces, cuando yo me avergonzaba un poco por los tatuajes, el Señor un día, yo me vestía así, con manga larga, y Él un día me dijo: yo no quiero que tú vistas así, yo quiero que tú muestres tu tatuaje, porque ese es tu testimonio. Gloria al Señor. Y Él me decía que viviera la palabra, que si yo vivía la palabra, que no importaba la apariencia de lo que la gente podía mirar afuera de mí, y que a través de mí iban a venir muchas personas, porque si usted se fija, ahora la generación está tatuada. Obviamente, cuando yo le dije: wow, qué honra yo poder ahora llevar tu palabra, y la llevo con altura por obra y gracia del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque este es el patrón que Él eligió. A veces uno se aflige y uno dice: wow, yo pasé tantas cosas en la vida, y tú no entiendes que cada cosa que tú pasaste, cada proceso es un escalón para el nivel espiritual que el Señor quiere llevarte. Porque mira, yo era lesbiana, pero ahora hay millones de lesbianas que van a ser libertadas a través de mi testimonio y de lo que el Señor hizo en mí. Yo era una prostituta, pero ahora van a haber muchas prostitutas que van a ser libertadas, porque cada proceso que tú pasaste en el mundo es el propósito de Dios para que tú puedas hacer libre a otras personas. Así es, gloria al nombre del Señor, poderoso testimonio. Sí. Estamos contentos de lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien se pone a la disposición del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: Jesucristo cambia, Jesucristo limpia, Jesucristo liberta, porque Él es el libertador, Él es el salvador. Él escoge a gente que no calificaba. Él llama a gente que para la sociedad y para el mundo no calificaban. Y Él es el que lo limpia, lo restaura, lo cambia. ¿Por qué? Porque a lo vil, a lo menospreciado, no importa por lo que tú estés atravesando, por lo que estés viviendo. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que ir a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay mucha gente perdiéndose, hay mucha gente cautiva, gente que están... Yo estaba haciendo un live y la gente decía: me quiero quitar la vida, me quiero matar, me quiero suicidar. La gente está cautiva. Nosotros como la iglesia del Señor no nos podemos quedar callados. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que llevar el reino de Dios, tenemos que hablar de Cristo, hablar de la palabra, vivir la palabra. Porque cuando vivimos la palabra nos da autoridad, la palabra nos restaura. Hay mujeres que están viendo ese video, delincuentes que en esta hora están atravesando porque quieren quitarse la vida. No te quite la vida, que así como Dios la cambió a ella, te va a cambiar a ti, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu familia. Así es. Y pastor, es tan hermoso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Gloria al Señor. Que el Señor siempre nos da una oportunidad para ser diferentes. Hay personas que te van a cerrar la puerta. Hay personas que no van a creer en tu llamado, que no van a creer en tu propósito. Pero tú siempre tienes que tener tus ojos puestos en Jesucristo. La palabra dice en Hebreos 12: puestos los ojos en Jesús, el ultimador y consumador de la fe. Él es quien te va a llevar al propósito
que Él tiene para tu vida. Sí, porque el ser humano nunca va a creer que Dios te cambió. No, pastor, el ser humano nunca va a creer. siempre va a haber un dedo señalador, un dedo acusador, que el enemigo siempre te va a querer mantener a ti cautivo en tu pasado. A mí me pasó y entré en un estado de depresión aquí para las personas que están depresivas. También entré en un estado de depresión porque el enemigo siempre me quería recordar quién yo fui. Me atacaba mi mente, me decía, tú eres loca, ¿cómo tú vas a estar ahora en la iglesia de que hablando de Cristo, donde tú fuiste una prostituta, una lesbiana, rastrera, que nadie quería saber? Y todas esas cosas me las mencionaba. No, habla claro, porque aquí hay que hablarle claro a la gente. Me decía, tú una que nadie, loca vieja, ahora vienes tú y que a quererte siendo cristiana. Y yo le decía, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que vinieron unos puertorriqueños que me decían, oye, hasta adentro de la iglesia va a haber gente que te reprenda, porque cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, tú vas a ser reprendido por aquellos, aleluya, que no tienen la autoridad para ponerse en tu frente, porque la autoridad tuya viene del cielo. Gloria al Señor. Entonces el Señor me marcó. Cada una de estas marcas fueron las marcas, fue la evidencia de mi llamado. Pero yo le pregunto a las personas cuando me dicen, y todos esos tatuajes, yo les digo, ¿tú tienes marcas de clavo? Yo les digo que me enseñen las marcas de clavo que Él tiene por mí. Las marcas de clavo que tuvo el rey que murió por mí, tú no las tienes. Wow, eso es correcto. Él murió por mí. Él fue quien se sacrificó en la cruz del Calvario. Él, por su hija amada, por esa que nadie creyó. Aquí estoy, dando la palabra, porque yo creí en quien me amó primero, que fue Jesucristo, mi Salvador, mi amigo fiel, que nunca me abandonó. Me abandonaron los amigos, pero Jesús no me abandonó, porque fue mi Padre. Yo recuerdo aquel ladrón que estuvo allá. Cada vez que yo me miro a mí, yo veo el ladrón que dijo, ay, el ladronazo del barrio. Ya no hay nada que hacer, porque a veces el Señor te tiene que llevar a una situación dura y apretarte la soga para que tú entiendas que tú dependes de Cristo. Y lo llevó cuando ese ladrón estaba allá, aleluya, solo por reconocer que era el rey. Entró primero que usted y que yo al reino de los cielos. Claro, porque Padre, acuérdate de mí. Y el que estaba ahí dijo, pero si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Porque esa gente siempre van a estar ahí. Siempre va a haber alguien que no cree. Esas cizañas siempre van a estar ahí que no van a creer. Pero el otro dijo, no, yo y tú estamos aquí porque hemos pecado. Pero Así es. Y él le dijo, cuando en tu reino esté, acuérdate de mí. Le dijo, desde hoy. Wow, eso no tuvieron que bautizarlo, man. Eso no pasó, eso fue derecho. Y no, y fíjate algo, pastor. Era el ladrón del barrio, que para la sociedad, quizás esa persona no pueda salvarse. Para ellos está en el infierno. Amén, gloria al Señor. Pero la última palabra la tiene el Maestro. Aquí el que tiene el último veredicto de tu vida es Cristo. Porque Él es quien pelea por ti. Él es tu abogado. Tú puedes fallar 1, 2, 3, 4 veces, pero tú tienes abogado, que es Jesús. Él es quien está peleando la buena batalla por ti, porque Él es quien habló por ti. Wow, terrible es el Señor. Estamos bien contentos de poder estar aquí con la sierva del Señor en esta entrevista. Estoy bien contento. Quiero ya terminar, y antes de terminar quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en la iglesia? Estando ya cristiana dentro de la iglesia, que tú has dicho, pero señores, pero yo no pensé que tú eres así. Explícame más o menos eso. Mi momento más difícil en la iglesia, ha sido que el Señor prometió ciertas cosas para mí, ver lo contrario a lo que Él prometió. Ahí es que se sabe de qué usted está hecho, hermano. Por ejemplo, el Señor te dice, vas a ser bendecida, y llega a ti una escasez, aleluya, donde tú dices, pero Padre, pero tú no me prometiste esto. Un momento difícil para mí en la iglesia fue que tuve una caída, me aparté y volví a la iglesia y fui un poco rechazada. Y ciertas personas me cerraron puertas. ¿Cómo va así? Pero ese desierto me enseñó a ser obediente. La desobediencia trae obediencia. Entonces, la desobediencia que tú haces, el Señor te castiga y te da tu vela. Conlleva el pecado. Sí, pero un momento difícil en la iglesia ha sido ese, que te descarriaste. Me descarrié y volví a entrar. Pero ¿y qué pasó cuando te descarriaste?
¿Para dónde te fuiste? ¿Cómo te Fui a la discoteca, ¿Cómo te tomé fue allá ciertas dentro de la cosas. discoteca? Dentro de la discoteca hubo una chica que me dijo, oye, pero tú tienes una gracia rara, algo raro. ¿Cómo? Y yo le dije, ¿qué? Y ella dijo, vuelve a la iglesia que tú eres cristiana. Cuando yo me No, di no, no, cuenta- no, espérate. Tú te descarriaste por un desafío que te hicieron y tú llegas a una discoteca y en la discoteca una de las que está bebiendo contigo salta y dice, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres cristiana? Y yo le dije, ella me dijo, oye, tú tienes algo raro. Y yo le dije, ¿el qué? Y ella me dijo, tú tienes algo raro, tú eres cristiana. Ella me decía que ella podía ver esa gracia que era diferente a la gente del mundo, porque usted sabe que la gente que está allá afuera está muerta prácticamente. Entonces cuando yo volví a la iglesia, Gloria a Dios, yo volví aleluya. porque yo dije, wow, estaba en el territorio del enemigo, me voy a la iglesia, vuelvo y quiero volver al territorio de él, pero ahora él tiene que pedir permiso para entrar al mío. Claro, pues ya tú cerraste esa puerta, le cerraste la puerta en la cara al diablo. Así es. Entonces, Terrible el Señor. volví a la iglesia, un momento. Cuando llega a la iglesia, Volví a la iglesia porque es un propósito de Dios que Él tiene conmigo. Porque y se claro, va a porque cumplir. ¿para dónde va a coger? ¿Para dónde voy a ir? Para ¿A la donde iglesia? mis hermanos. Llego allí a la ¿Cómo? iglesia y cuando llego le digo, hermanos, me descarrié. Hice de todo, pero volví porque yo amo no, a Cristo. repítamelo de nuevo, ¿cómo fue que le Le dijiste? dije, hermano, me fui para la calle, bebí, forniqué, hice ciertas cosas, pero volví, porque el propósito de Dios se va a cumplir en nombre mi de vida, en Jesús. el nombre de Jesús. Y ellos me recibieron. Sí, porque no es que te van a recibir con bombonetas y con flores. Tienes que pagar un precio para volver, un proceso, empezar de cero. Y sentí mucha represalia, mucha gente que se me alejó un poco, pero fue por mi desobediencia, claro está. Pero mis hermanos son buenos también. Ellos, mucha gente que sí tiene discernimiento espiritual, me acogió como mi pastor, la psicóloga de la iglesia, y me dieron apoyo emocional y me mandaron a ciertos lugares para que yo pudiera ser libre también de la depresión, porque la depresión fue uno de los ataques más fuertes que yo he tenido en este camino. Siendo cristiana he querido y yo dije, wow, ¿cómo yo siendo cristiana quiero quitarme la vida? Para que sepan, cristianos que están depresivos, personas que son cristianas pero también están siendo atacadas por el enemigo, porque el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla. En mi vida entré en un estado de depresión donde le dije a mi mamá, no entiendo cuál es el propósito de Dios, para qué estoy aquí, no estoy entendiendo nada, pero ahí es cuando tú no entiendes nada, que el Señor saca esa caja de regalo, porque le voy a decir algo, pastor. Hoy yo tenía pensado que me iba al campo a vivir, yo había planeado que me iba para el campo, porque yo iba a abandonar mi propósito aquí. Yo dije, ya yo no quiero estar aquí. Gloria al Señor. Yo hoy me iba para Puerto Plata porque yo me dije, yo me voy para donde mi mamá. Porque uno es maltratado en la sociedad con muchas cosas. Mucha gente te van a cerrar la puerta. Mucha gente no va a querer que tú avances. Mucha gente te va a meter el pie porque saben que lo que viene para tu vida es grande. Pero no son la gente, el enemigo, que ya sabe cuál es el propósito de Dios en tu vida. Y cuando usted me llamó, yo estaba hablando con una amiga diciéndole, yo me voy para Puerto Rico. Y cuando usted me llamó, yo me puse a llorar porque yo dije, wow, cuando mi fuerza se agota, comienza la fuerza de Dios. Y yo nunca me imaginé que iba a estar aquí con usted, hablando de mi historia. Y yo voy a escribir un libro, mírenme bien, yo voy a escribir un libro, porque el Señor me dijo que yo iba a escribir un libro de mi historia. Y mi historia será trascendida como trascendió Jesús por el mundo entero, porque yo soy su hija. Y aquellos que me cerraron la puerta, los perdono. Y le tengo un boleto en primera fila para mi conferencia que daré, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, santo. Wow, me impresiona y me da gozo de poder seguir hacia adelante. Cuando yo me levanté esta mañana no, pues yo me levanté temprano, pero cuando salí de la habitación a las 12:30 del día, lo primero que dije, llámeme a esta niña, le dije a mi secretaria, le comuniqué que me llamara, que te llamara, porque yo quería, porque Dios te puso en mi corazón. Amén. Me dijo, y mira por lo que tú estabas pasando, el diablo quería engañarte, porque la única que llegar a Puerto Plata, tal vez tú tienes una bomba el diablo. Sí, yo me iba hoy.
Incluso Tú yo... no vas para ningún lado. ¿Para dónde tú vas? A predicar el evangelio. Y cuando tú llegas a la esquina donde te dijimos que esperaran, ¿qué fue lo que te dijo ese hombre? El Señor me dijo, el Señor te entrega esta esquina. Un señor ahí. Un señor me dijo, mira, aquí viene muchísima gente, pero Dios me dice que te diga que te entregue esta esquina. Yo no. soy de Carriazo. ¿Cómo? Y él me dijo que Dios me entregaba esa esquina. ¿Y qué tú hiciste? Y yo empecé a decirle, Dios te bendiga a todo el que llegaba. Y venía muchas guaguas, pero siempre había un letrero que decía confía en Dios. Yo decía, ay Dios mío, el pastor me va a dejar plantar aquí. El Señor me mandaba un letrero en una guagua que decía confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Y siempre que he estado en una situación adversa de mi vida, siempre he visto ese letrero. No sé por qué. Porque el Señor nos habla a través de personas, de letreros, de muchísimas cosas que son insignificantes para nosotros, pero que tienen un mensaje en el mundo espiritual. Que a veces son pequeñitas, pero son muy grandes. Y yo amo a Cristo, porque Él es mi amigo, y Él fue que dijo. Y lo que Él dijo de mí, se va a cumplir. Así quiera o no quiera, Satanás, el Señor lo reprende. Porque Él siempre me tira y me bombardea. Pero Él sabe que cuando Él me tira a mí, Él tiene que tirarme duro. Porque yo me voy para mi monte, pastor, y allá paro en oración y en propósito con el Señor. Escuchando la voz del Maestro, escuchando la voz de Dios. Porque yo sé que yo voy a llegar lejos con el Señor primero. Porque yo no quiero llegar lejos yo quiero que el mundo trascienda. Y que lo que hoy rechaza la sociedad sean valorados porque Cristo lo valora. No yo, porque yo no soy nadie, yo solo soy una vasija que Él utiliza para llevar su palabra. Pero yo quiero que el mundo sepa que Dios me salvó. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Qué mensaje le puede decir a esas personas ya para terminar, que están a punto de quitarse la vida, que el diablo le ha hecho que se suicide, que el Satanás le dice que no valen nada? ¿Qué tú le puedes decir a esas personas que te están mirando ahí? Bueno, yo puedo decirle que todavía hay una oportunidad para ti. Que cuando tus fuerzas se agoten, tú clames con todas tus fuerzas. Que no te dirijas a personas que no son espirituales y le cuentes tus cosas, sino que tú te dirijas a los pies del Maestro. Dice en Salmo 118, 22, y la piedra fue rechazada por los edificadores. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Que lo que el enemigo te pone en tu mente, que no te quiere nadie, que la sociedad te rechaza, hay uno que fue rechazado por el mundo entero y hoy tenemos que postrarnos delante de sus pies, que es Jesucristo. El mensaje que yo puedo darle a todas esas personas que están en drogas, que son prostitutas, que son lesbianas, que todavía en la mesa de mi Padre hay un espacio para ti. En la mesa de mi Padre todavía hay una silla que tiene tu nombre y que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Que no pienses en lo que el enemigo te está ministrando a tu mente, sino que tú puedas escuchar la voz del Padre que te dice que tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que tú eres su templo y que Él habita en ti para Él mostrar su gloria a través de ti, y que su Espíritu Santo va a morar en aquellos corazones que lo busquen en espíritu y en verdad. Amén, gloria al nombre del Señor, hermano. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar en este su segmento Volviendo al Diseño Original. Por favor, comparte este video y suscríbete, será de bendición. Si tú conoces a alguien que está pasando por situación, mándale este video, porque yo sé que este video va a bendecir muchas vidas. Así que Dios le bendiga, bendiciones. Dios le bendiga.